Buenas tardes. Bueno, me da mucho gusto estar en esta entrevista y estar contigo. Tú y yo, con otros compañeros, empezamos esto hace más de 20 años y eso me da mucho gusto que después de tanto tiempo podamos hablar de aquellos trabajos que se hicieron, que desembocaron en la creación de lo que se conoce como la red escolar entonces, y que sigue vigente hasta nuestros días, ahora con el nombre de Redilce, pero que fundamentalmente es lo mismo, y son las mismas las personas que casi que lo siguen trabajando y dirigiendo este proyecto tan importante. La red escolar es producto de lo que en esa época fue el Programa Nacional de Educación a Distancia. Estamos hablando de 1996, cuando eso se inició en el seno del ILCE, del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, organismo internacional al cual la SEP, por convenio, le había encargado la realización de este programa de educación a distancia, que se concretó en una primera fase en lo que es esta red escolar. Bueno, en resumen, este proyecto es digamos, un proyecto para el aprendizaje usando la computadora y el Internet. Quiero decir ahora que el aprendizaje basado en proyectos ha sido para la tecnología en la educación una línea conductora central. Iniciamos con eso y con eso seguimos ahora. Hay que decir que la red escolar Redilce hoy en día es una red que se ha extendido a más de 20,000 escuelas primarias y secundarias del país y sigue siendo un proyecto muy importante y muy popular entre maestros y alumnos. Este es un proyecto al que se entra voluntariamente. La creatividad estaba en, por supuesto, diseñar el proyecto, la estructura del proyecto. Entonces, empezamos utilizando los libros del rincón de las escuelas, que era esta biblioteca que las escuelas tenían, en donde los niños leían los libros, y subíamos los libros también en la pantalla, dentro del portal educativo Red Escolar. Los niños también podían leerlo allí, pero generalmente lo leían en su salón de clase. Y luego en este proyecto Cuéntame, las escuelas en todo el país escogían cada una a otra escuela de otro estado del país y se convertían en, digamos, en escuelas compañeras dentro del proyecto al analizar y al comentar, ¿no?, un libro específico de El Rincón. Ese fue un proyecto muy importante. El otro fue el de la mariposa monarca, que se convirtió en un proyecto internacional porque la mariposa viene desde Canadá hasta acá a Michoacán y el Estado de México, donde tienen sus lugares, digamos, de estadía o de reposo las mariposas. Y los niños en las escuelas que se ubicaban en el trayecto de la mariposa iban comentando sobre la mariposa. En este caso, lo que hacen los maestros es una especie, digamos, de cuadro, de paleta académica, en donde se ponen todos los elementos que el proyecto colaborativo va a tocar en relación con las materias que los niños llevan. Porque cuando hablamos de la mariposa monarca, y esta es la esencia, estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de un fenómeno de la naturaleza.
El maestro Simon Papert, que como tú recuerdas, invitamos al ILSE en varias ocasiones, el maestro de la Universidad MIT de Estados Unidos, que escribió libros importantes. Uno de ellos se llamaba La máquina de los niños, hablando de la computadora. Vino y tuvo seminarios con nosotros y vio de cerca el proyecto de red escolar. Y aprendimos mucho de él, pero él aprendió de nosotros y lo reconoció. Eso para mí es un motivo de orgullo importante. Ahora me da mucho gusto saber que se ha extendido bastante la red escolar a otros países. Me acuerdo muy bien de lo que se hizo con Portugal, con la escuela esta de Lisboa. Había varios elementos de colaboración que hasta ahora se continúan, por lo que veo y por lo que me han dicho. El proyecto colaborativo evita que esta distracción, esta divagación se convierta en un problema para el verdadero desarrollo cognitivo del niño y del joven. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el niño está explorando dentro de un contexto. ¿Me explico? Entonces, el niño va a viajar en el internet por muchos lados para investigar sobre ese tema. Y a lo mejor se le va a ocurrir de repente algo que para los adultos parecería muy disparado, pero que el niño lo sabe conectar con el proyecto. Y de allí la importancia que tiene el internet si sabemos orientarlo bien y contextualizarlo, para que no se salga de las manos lo que es la exploración en el internet. Por ejemplo, el aprendizaje basado en juegos es otra de las herramientas muy importantes. México ha llegado a un punto de gran prestigio por el red escolar a nivel internacional. Yo me acuerdo que en una ocasión, en el 2001, fui invitado por la Unión Europea a dar una plática en el Congreso de Ministros de Educación de Europa sobre la red escolar y el uso de la tecnología en el salón de clases. Esto era realmente un reconocimiento al país, ¿no? Primero, y al ILSE después, y a todo el equipo del ILSE. Que es el aniversario 20, yo creo que se va a convertir en el aniversario 30, 40 y 50 y para adelante. Muchas gracias.